No se trata de establecer una jerarquía entre géneros o atribuir la superioridad a uno u otro, sino observar un fenómeno contemporáneo en el que los individuos, independientemente de la identidad, han despertado a una conciencia más amplia de su papel existencial y sus repercusiones en los alrededores sociales. Esta transformación, que he estado presenciando en mi práctica profesional, se asemeja a la aparición de realidades paralelas que se entrelazan como portales dimensionales. Actualmente estamos en un umbral, un espacio transitorio entre dos posibilidades de existencia colectiva, en la que la humanidad parece estar al borde de una integración más profunda con estas nuevas frecuencias de conciencia. Esta percepción no es simplemente intelectual, resuena en la experiencia de mi cuerpo como una inminencia tangible. Mi nombre es Valerie Enz y trabajo como facilitador de curación cuántica durante unos 5 años. Con el entusiasmo participo en esta conversación sobre las dimensiones de la existencia más allá de la vida física, un tema que ha ganado relevancia como un movimiento global de elevación de la conciencia humana. Muchas corrientes de pensamiento sugieren que la humanidad cruza una transición paradigmática, pero ¿cuáles serían, de hecho, las perspectivas inmediatas de este proceso? Basado en mi trabajo en colaboración con las inteligencias extraterrestres, aquí llamada ETS, entiendo que su presencia entre nosotros tiene como propósito fundamental para restaurar el equilibrio planetario y la armonía. Según la información que se me transmitió cuando participamos en prácticas de curación, ya sea de forma autónoma o mediada por terapeutas, elevamos nuestro nivel de conciencia individual. Este proceso, cuando se realiza a través de enfoques cuánticos, genera ondas de resonancia que se propagan a través del campo colectivo. Aunque no podemos determinar las trayectorias de los demás, el mensaje que recibo es claro: estamos inmersos en una misión cuyo objetivo es llevar a la mayoría de la humanidad a reconocer su propósito intrínseco, su viaje evolutivo y sus orígenes multidimensionales. No somos meros seres humanos confinados a una existencia lineal. Nuestra esencia espiritual experimenta la vida a través de capas dimensionales superpuestas y encarnaciones sucesivas. Cuando nos dedicamos al trabajo de curación, contribuimos a la elevación de la conciencia colectiva, lo que aumenta una trayectoria evolutiva que ya tiene signos concretos. Curiosamente, al reflexionar sobre este tema, recuerdo una antigua canalización en la que se abordó la obsolescencia progresiva de los sistemas basados en la acumulación material como la economía monetaria, que hoy en día todavía estructura nuestras sociedades. Lo que está diseñado es un foco de enfoque, la centralidad en el individuo y el capital para la construcción de comunidades cohesivas, en la que la reciprocidad y el apoyo mutuo se convierten en pilares fundamentales. Muchos están siendo guiados para crear o fortalecer sus propios círculos vivos, lo que refleja una transición de un modelo individualista a una cultura colaborativa. En mi propia experiencia, me doy cuenta de un aumento significativo en la conciencia de las personas sobre sus patrones de pensamiento, creencias y emociones, así como su impacto en los demás. Este despertar, aunque gradual, es profundamente transformador. Existe una expectativa ingenua de que el cambio planetario ocurre abruptamente, pero lo que observo es un proceso orgánico, a medida que el individuo se alinea con una versión más evolucionada de sí mismo, a través de la curación y la expansión de la conciencia, su frecuencia de energía cambia, inspirando transformaciones similares en su entorno. A menudo me preguntan sobre el futuro de la humanidad en los próximos 5 a 10 años y sobre la posibilidad de un despertar masivo. Es importante aclarar que no recibo información detallada o descargas sobre eventos futuros, ya que mi enfoque permanece anclado en el presente. Las proyecciones excesivas en el futuro pueden comprometer el equilibrio mental mientras desvían la atención de la hora, que es donde se manifiesta la acción consciente. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que un número creciente de personas realmente está despertando. Esta observación se basa en mi práctica clínica. En los últimos años mi trabajo fue principalmente para mujeres, pero recientemente he asistido a un número significativo de hombres, un fenómeno sin precedentes en mi carrera profesional. No se trata de establecer juicios de los géneros valoran, pero descubriendo que los hombres están reconociendo progresivamente su papel activo en sus propias vidas y las consecuencias de este papel en su entorno relacional. Este despertar no ocurre como un evento repentino, sino como un proceso de activación gradual, en el que se estimulan las frecuencias latentes, lo que provoca una conciencia más aguda en otras personas. Si proyectamos esta dinámica durante la próxima década, es plausible prever un escenario en el que un contingente significativo de la población se dedica a las prácticas de curación espiritual, comprensión como seres más allá de la materialidad física. En cuanto a la posibilidad de que las nuevas tecnologías de curación se revelen por interacción con ETSS,
la respuesta es afirmativa. Durante meses he recibido orientación para compartir públicamente mi trayectoria personal en las redes sociales, un movimiento que inicialmente me pareció poco probable, dado el carácter aún marginado de estos temas. En el pasado mi contenido se acercaba principalmente al despertar espiritual, pero hoy discutí abiertamente la colaboración con inteligencias extraterrestres, algo que hace un año habría considerado impensable. Mi misión, según tengo entendido, es difundir metodologías y los mecanismos por los cuales la cuantía cura, mediada por estas inteligencias, opera en mis sesiones, para que otros puedan beneficiarse de este conocimiento. Es esencial enfatizar que trabajar con ETS se basa estrictamente en el consentimiento. Cuando establecí el primer contacto, me informaron que cualquier interacción dependería de mi autorización explícita. Este nuevo enfoque tecnológico o metodológico, por lo tanto, respeta la autonomía individual. Creo que estas inteligencias quieren que la humanidad reconozca su potencial como seres conscientes, cuyo origen trasciende la forma física, capaz de hacer un trabajo de curación en ellos mismos y en los demás. Muchos han tenido contactos con ETSS, pero el miedo al juicio social, el miedo a ser etiquetado como irracional, el silencio. Sin embargo, aspiran a que este conocimiento se vuelva accesible y normalizado, por lo que la cura cuántica no es una prerrogativa experta sino una práctica diseminada. El objetivo final, según entiendo, es que el planeta asciende conscientemente a un nuevo nivel evolutivo, en el que la humanidad se vuelve a conectar con su esencia multidimensional y su poder creativo inherente. La ascensión a un estado superior de conciencia no se limita a una transformación individual o colectiva aislada, pero se deriva del entendimiento de que las acciones realizadas en este plano de tierra reverberaron en todo el cosmos. Esta interdependencia cósmica se enfatizó repetidamente en las comunicaciones que establecí con estas inteligencias no humanas, lo que deja en claro que la evolución planetaria trasciende los límites de la experiencia humana inmediata. Es por lo tanto un proceso holístico, en el que la cura del trauma y la expansión de la conciencia no solo benefician al individuo, sino que también contribuyen a la armonía del tejido multidimensional de la existencia. En cuanto a la posibilidad de que el trauma o las experiencias de la vida pasada pueda obstruir las actualizaciones de ADN, la respuesta, basada en las observaciones empíricas y las prácticas terapéuticas que desarrollé, es negativa. Aunque tales experimentos pueden, de hecho, dejar impresiones de energía que se manifiestan como bloqueos en el presente, el enfoque de curación cuántica le permite acceder al origen de estos estándares y disolver sus efectos. Cuando se realiza el trabajo de curación, ya sea en relación con los recuerdos de encarnaciones pasadas, o el trauma de esta existencia, es posible ingresar a la línea de tiempo del individuo a través de un estado ampliado de conciencia, similar a un túnel luminoso. En este espacio no lineal, se identifica la génesis del trauma, donde la intervención terapéutica puede revertir su influencia, liberando el campo de energía y permitiendo que ocurran actualizaciones celulares y genéticas sin impedimentos. En casos de trauma físico como accidentes o lesiones, el proceso es análogo. Al volver al momento exacto del evento, por ejemplo, una caída que resultó en la conmoción cerebral y la desconexión de la energía de la fuente, es posible restaurar la integridad del sistema de energía del individuo. En una experiencia clínica reciente, un paciente que había tenido un accidente de este tipo informado, después de la sesión de curación, la restauración inmediata de su conexión con la fuente, el retorno de su capacidad psíquico y disolución de síntomas como la niebla mental y la fatiga cognitiva. Tales resultados sugieren que, independientemente de la naturaleza del bloqueo, las modalidades de curación avanzadas son capaces de reparar y realizar los estándares energéticos, lo que permite la activación de las potencialidades latentes en el ADN. Con respecto a la coexistencia entre la humanidad y las civilizaciones extraterrestres en plazos alternativos, mis experiencias recientes, particularmente el contacto con los arcturianos en julio pasado, proporcionan ideas reveladoras. Durante un viaje consciente medioísta, me llevaron a un plano dimensional donde se manifiesta una sociedad futurista, caracterizada por altas estructuras arquitectónicas, vehículos aéreos y una estética iridiscente, que evoca las proyecciones utópicas del siglo XX. En este escenario observé una civilización híbrida, en la que los seres humanos y las entidades no humanas coexisten en sinergia, aunque el primero mostró una evolución biológica y espiritual significativamente avanzada en relación con el patrón de la Tierra actual. La existencia de realidades paralelas, en las que esta integración ya es una realidad consolidada, se ha confirmado a través de opiniones que se asemejan a los portales dimensionales.
En una de estas percepciones, me encontré frente a dos aberturas luminosas, simbolizando distintas líneas temporales, una que representa la etapa actual de la humanidad, aún en transición, y otra, un futuro en el que las especies ya están completamente establecidas. Aunque la materialización de este escenario en esta dimensión aún no ha ocurrido, la sensación del cuerpo, una especie de presentación de energía, indica que estamos al borde de un umbral evolutivo. Creo que la humanidad está en un proceso de preparación, en el que la expansión de la conciencia y la disolución de los paradigmas limitantes son pasos esenciales para que esta convergencia se realice. En cuanto a la relación entre la memoria del alma y los filamentos del ADN, la información canalizada por los andromedanos, ya que mi primer contacto con esta civilización es esclarecedora. Según sus directrices, la creación de una gran realidad, es decir, alineada con el propósito superior del individuo, depende de la construcción de una existencia basada en el conocimiento del alma, en resonancia con su frecuencia original. Esta perspectiva evoca una emoción profunda, ya que el alma contiene recuerdos y conocimiento que trasciende en gran medida la capacidad de comprender la mente humana lineal. Los andromedanos enfatizan que la realización completa no resulta de la acumulación material o la satisfacción de las demandas egoicas, sino de la expresión auténtica de los valores esenciales del alma, aquellos que resuenan con su vibración primordial. Cuando el individuo llega a vivir en coherencia con esta esencia, o en términos más asequibles, en alineación con su yo superior y su misión del alma, las transformaciones ocurren a nivel celular. En una experiencia personal de autodescubrimiento, me guiaron para explorar los estándares de auto-sabotaje que durante años limitaron mi potencial, especialmente en el ámbito profesional. En este proceso el autosabotaje se manifestó como una caja oscura, sumergida en el fondo de un océano simbólico, lleno de densos desechos de energía. Sin embargo, cuando lo abrí, me encontré con una luz radiante, la esencia muy de mis deseos y propósitos en esta encarnación. La liberación de este patrón ocurrió cuando entendí que su persistencia se debió a las creencias limitantes arraigadas en mi campo vocal, es decir, en la expresión auténtica de mi verdad. Los andromedanos han demostrado que la reestructuración del ADN está intrínsecamente vinculada a la memoria celular y se vuelve a conectar con la identidad del alma. Al vivir en la falta de armonía con esta esencia, ya sea adoptando objetivos impuestos por el ego, o por la búsqueda de validación externa, el individuo experimenta un estado de desconexión que, independientemente de los logros materiales, genera un vacío existencial. Por el contrario, cuando se restablece la alineación con el yo superior, el acceso a un depósito de conciencia infinito se desbloquea, lo que a su vez cataliza la activación de códigos genéticos latentes. Este proceso no solo aumenta la frecuencia vibratoria del individuo, sino que también parece revertir los efectos del tiempo lineal, promoviendo un tipo de rejuvenecimiento de energía. La clave, por lo tanto, se encuentra en la memoria o, más precisamente, en la recepción de quiénes somos verdaderamente y el propósito que nos trajo a esto. Experiencia terrestre. Una de las formas más efectivas de establecer una conexión profunda con el ser superior y acelerar la evolución espiritual es desarrollar una conciencia crítica de lo que no es. ¿Qué identidad artificial se supone al mundo? ¿Qué máscaras sociales se adoptan por obligación o expectativa externa? ¿En qué aspectos de la existencia hay un sentimiento de bloqueo, estancamiento o desconexión con esencia auténtica? Al enfrentar estas creencias limitantes, a menudo arraigadas en el trauma, el acondicionamiento o las proyecciones de los demás, y al redimir la versión primordial del ser, antes de las distorsiones impuestas por la experiencia terrenal, la posibilidad de un retorno al núcleo se origina de la identidad. Este proceso de autodescubrimiento requiere una revisión rigurosa del ego y los diálogos internos autodestructivos, reemplazándolos por un trabajo terapéutico que reconecte al individuo con su matriz esencial, el corazón y el alma. No es necesariamente un aumento en el sentido convencional, sino una realineación con la verdad intrínseca del ser, un estado en el que prevalece la autenticidad sobre las personas construidas para satisfacer las demandas de los padres, las relaciones o las estructuras sociales. La pregunta fundamental, por lo tanto, sigue siendo, ¿quién es, de hecho, cuando se eliminan todas las capas de acondicionamiento? La activación de las capacidades de autoeparación del individuo, un tema central en este proceso, demandas, ante todo, la restauración de la conexión con uno mismo. Aunque la meditación a menudo se presenta como un vehículo privilegiado para este propósito, su práctica no requiere formalismos estrictos. Simplemente dedique momentos diarios de introspección, observando la calidad de energía del cuerpo,
los patrones de pensamiento recurrentes y las voces internas que dictan cómo debería ser o qué hacer. Al cultivar esta atención, el individuo reconoce y disuelve las barreras que lo separan de sus potencialidades latentes, entre ellas, las habilidades psíquicas inherentes a cada ser humano. Es imperativo aclarar que tales facultades no son el privilegio de unos pocos, sino una herencia universal. Cuando el trabajo de curación cubre el trauma y las creencias limitantes, se crea un espacio interno para que estos dones se manifiesten orgánicamente. El único requisito es la voluntad de cuestionar y solicitar orientación. Al explorar las modalidades de curación de energía, incluso a nivel cuántico, la postura investigativa se vuelve esencial. Muéstrame cómo operar esta transformación. Vele a los mecanismos de este proceso. Esta apertura dialógica dirigida al ser superior, guías espirituales o incluso inteligencias no humanas, establece un canal de comunicación directo con dimensiones sutiles de la realidad. La interpretación de estas respuestas ocurre a través de los significados extrasensoriales, que se expresan de diferentes maneras, como las voces internas clariaudiencia, las imágenes mentales clarividencia, las sensaciones corporales clairsent, o el conocimiento instantáneo claircognización. Dominar el lenguaje de la energía permite decodificar la información transmitida por el universo, lo que permite la expansión de las capacidades de curación. Esta fue, por cierto, la trayectoria que condujo al descubrimiento de la curación cuántica en mi propia experiencia, que comenzó con un contacto inesperado con los seres andromedanos. Después de 3 años dedicado a la práctica de la curación energética con los clientes, me di cuenta en 2025 que mis habilidades habían alcanzado un nivel de estancamiento. Una intuición profunda señaló que mi camino exigía profundizar, una trascendencia de los límites entonces conocidos. Fue en este contexto que en un gesto de apertura casi juguetón, dije, estoy listo para el siguiente nivel. Eso revela lo que debe revelarse. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, una ola de energía de magnitud inusual invadió el medio ambiente. La sensación era la de una apertura de portal dimensional, como si el espacio-tiempo se hubiera inclinado a mi alrededor. La energía era tan densa y tangible que parecía posible tocarla. Su sonido, similar al zumbido de una turbina, llenó la habitación con una intensidad casi física. Durante unos 30 a 60 segundos, permanecí inmerso en esta experiencia, observándome simultáneamente dentro de la estructura iridiscente de vórtice que evocaba un túnel de luz fractal y fuera de ella, como si estuviera sobre mi cuerpo físico. El pánico inicial surgió de la interpretación inmediata, no soy preparado para un secuestro. Tengo hijos. No puedo abandonarlos. Luego recurrí a las guías habituales de los protocolos de protección de la energía, cerrando portales, pero la energía persistió, sin cambios en su presencia abrumadora. Hasta que, tan abruptamente como había comenzado, el fenómeno cesó, dejando solo un silencio cargado de interrogaciones. Nunca antes había experimentado algo de magnitud comparable, incluso después de años de fenómenos psíquicos documentados. En la meditación posterior, mis guías revelaron que esto era una iniciación, aunque su naturaleza permaneció oscura. 4 días después el patrón se repitió. Cuando trataba de conciliar el sueño, sentí que mi cuerpo me envuelve en la posición fetal ligeramente, como suspendido por una fuerza invisible. Una vez más, la energía llenó el espacio, y una vez más reafirmé mi no contenido a ningún proceso de abducción. Esta vez, sin embargo, la respuesta surgió a través de una conexión mediumista consciente. Los seres andromedanes, con quienes establecí el contacto, aclaró que este era un entrenamiento de curación cuántica, un concepto que en ese momento ni siquiera integraba mi vocabulario. Durante este proceso, los andromedanos aclararon la naturaleza del trabajo realizado, una reprogramación subconsciente y una reestructuración del código genético, conceptos que, aunque innovadores, parecían intrínsecamente familiares para mi conciencia. En estados meditativos posteriores, me llevaron a cabo a bordo de un barco de configuración singular, cuya arquitectura se caracterizó por una estética minimalista y luminosa. El entorno interno era predominantemente blanco con asientos circulares fijos en el piso, diseñados para acomodar diferentes formas físicas de humanos. En este contexto me encontré con seres de alta estatura, cuya pigmentación azulada contrastaba con su ropa larga y blanquecina, que casi completamente ocultaba su cuerpo. Sus grandes cráneos y sus ojos desproporcionadamente grandes transmitieron una profundidad cósmica, como si, al mirarlos, era posible vislumbrar la totalidad del universo reflejada en su iris. Curiosamente, el sentimiento de familiaridad fue inmediato,
como si ese espacio y esos seres ya fueran parte de una memoria ancestral dormida. La instrucción iniciada ocurrió a través de una demostración práctica. En una tabla de análisis, se proyectó un holograma de energía de un cuerpo humano, no en su materialidad física, sino como una proyección sutil, posiblemente un cuerpo astral o una representación cuántica de un individuo colaborador. Mi primera reacción fue cuestionar el origen de ese espécimen, temer que este sea un acto de secuestro sin respuesta. Sin embargo, me aseguró, el tema en cuestión era, de hecho, un compañero consciente de ese proceso de aprendizaje, cuya esencia energética se había separado temporalmente de su forma física para fines pedagógicos. Al observar ese cuerpo translúcido me di cuenta de la capacidad de penetrar en capas anatómicas con precisión milimétrica, músculos, órganos, tejidos e incluso estructuras celulares, como si mi conciencia pudiera trascender las barreras de la percepción ordinaria. Los instructores andromedanes demostraron la correlación directa entre limitar los patrones de pensamiento y sus manifestaciones somáticas. Un ejemplo emblemático fue el análisis de un individuo cuyo miedo al abandono se materializó en los espasmos musculares recurrentes, que muestra cómo la retención emocional del trauma psicológico puede generar disfunciones físicas medibles. El proceso de curación cuántica, como se me presentó, no se resumió a una técnica a aprender, sino a un conocimiento ya latente en mi conciencia, como si la información fuera desbloqueada en lugar de adquirida. Del mismo modo, la reprogramación subconsciente y la reestructuración celular, ya sea debido al trauma físico o las creencias limitantes, los procesos intuitivos revelaron, en los que mi propia esencia parecía dominar los mecanismos de intervención energética. Esta dinámica se repitió en sesiones sucesivas a bordo del barco, donde cada reunión profundizó mi comprensión de la interconexión entre la mente, la energía y la materia. La paradoja fue el hecho de que, a pesar de mi formación académica convencional y mi historial de búsqueda de terapias energéticas a través de métodos terrestres, la asimilación de ese conocimiento extrapoló la lógica lineal de la tradición ional. Era como si la información ya estuviera codificada en mi ser, esperando solo que se activara el estímulo adecuado. Actualmente, como profesional de curación cuántica, mi rendimiento se basa en esta conexión trascendente con los clientes, realizada de manera no cara a cara. A través de un estado ampliado de conciencia, accede a su energía y estructuras físicas, en una analogía similar al viaje microscópico del autobús escolar de magia, pero en una dimensión sutil, para identificar y corregir los desequilibrios del trauma, los bloqueos emocionales, la manipulación de energía externa o los patrones de limitación. Desde mayo de 2025 he asistido a cientos de individuos, muchos de los cuales han informado transformaciones significativas en sus condiciones físicas y emocionales dentro de un intervalo de 24 horas después de las sesiones. La efectividad de este método, aunque desafía los paradigmas convencionales, reafirma su legitimidad como una modalidad terapéutica tangible e impactante. El mensaje que quiero transmitir es que la interacción con las civilizaciones extraterrestres, en particular los andromedanos y los arcturianos, no es un privilegio restringido, sino una posibilidad accesible para todos los que buscan expandir su conciencia. Estos seres demuestran un interés genuino en colaborar con la humanidad, compartiendo tecnologías de curado avanzadas y conocimiento que puede catalizar nuestra evolución colectiva. La forma de establecer este contacto comienza con el autoconocimiento, el desarrollo de habilidades psíquicas latentes, la exploración de su propia esencia y, sobre todo, consentimiento consciente con una conexión en línea con el bien más grande. Para aquellos que desean comenzar este viaje, recomiendo la práctica meditativa como un portal de acceso, siempre invocando la presencia de seres que operan bajo los principios del amor incondicional y la sabiduría divina. También es posible solicitar la mediación del Ser Superior para facilitar el contacto con entidades extraterrestres capaces de ayudar en procesos de curación o aprendizaje específicos. La clave radica en la intencionalidad. Al emitir una invitación clara y respetuosa, se abre la posibilidad de un diálogo transformador, cuyo propósito final es el beneficio individual y colectivo. Cierro esta narración con una profunda gratitud por la oportunidad de compartir esta trayectoria, reafirmando que la curación cuántica y la colaboración interestelar no son meras abstracciones, sino realidades palpables al alcance de aquellos que están dispuestos a explorarlas. Para aquellos interesados en las sesiones o la profundización en este campo, mi trabajo está disponible en valeriez.com, así como en mis plataformas digitales, donde continuaré difundiendo este conocimiento para una conciencia ampliada.